Bien, seguimos avanzando con el módulo 2. El objetivo del módulo 2, antes de la entrevista, es comprender la importancia de definir y analizar los requisitos del puesto y sus competencias para contar con una base sólida para preparar y guiar las entrevistas de selección. En este módulo estaremos revisando todo aquello que tiene que ver con el perfil de puesto para poder conocer y preparar nuestra entrevista. Vamos a comenzar con la definición de los requerimientos del puesto y sus competencias. Tenemos 6 etapas definidas. Como primera etapa se encuentra la preparación, que es toda esta parte antes de la entrevista, antes de que llegue el momento de estar interactuando con el entrevistado. Hay una preparación. Después hay una apertura de la entrevista en donde se saluda, ¿sí? Se abre la entrevista. Ya está el candidato o los candidatos enfrente de nosotros. Después está el establecimiento del rapport, establecimiento de un clima de confianza para conducir la entrevista de manera suave. Posteriormente, la etapa 4, que es el desarrollo en sí de la entrevista. La etapa 5, cuando estamos aplicando preguntas de comportamiento planeadas y revisando las STARS. Y por último, el cierre. Comencemos con la primera etapa, preparación o planeación. Una entrevista de selección no debe improvisarse ni realizarse con prisas. Necesitamos planeación para poder determinar 4 puntos importantes. Primero, el objetivo de la entrevista. Segundo, el tiempo de la entrevista. Tercero, la lectura previa del currículum vitae del candidato y las técnicas para encontrar la mayor cantidad posible de información del puesto vacante y el candidato. La preparación es de vital importancia para que el entrevistador pueda verificar y comparar los requisitos que exige el perfil del puesto contra el perfil de cada uno de los aspirantes candidatos de la vacante. La primera tarea de cualquier entrevista es revisar la información acerca del candidato por medio del análisis de su solicitud o currículum vitae. Vamos a utilizar un formato llamado guía de entrevista, el cual vamos a revisar para poderlo preparar antes de nuestra entrevista. 3 tips importantes para preparar nuestra entrevista. Número 1. La impresión inicial. La impresión inicial puede influir en todo el proceso de la entrevista. Es importante que el entrevistador cause una impresión positiva, siendo profesional y cuidando la autoestima del candidato. Eliminar distractores. Teléfonos, revisión de correos electrónicos, interrupciones. Atender una llamada telefónica u otra persona puede darle al candidato el mensaje de que ese asunto es más importante que su presencia en esa entrevista en ese momento. Privacidad. De ser posible, tener una entrevista en una oficina privada. Puede ser una sala de juntas o una oficina donde no haya más personas que el entrevistado y el entrevistador. Hay un formato que está a continuación en el siguiente punto que vas a ver dándole clic aquí a la academia, que se llama guía de entrevista. La primera parte es la preparación de la entrevista. Como puedes ver, en el siguiente formato vienen algunos datos como el puesto de trabajo, la fecha, el nombre del candidato, quién es el entrevistador, el nombre del entrevistador y un checklist de preparación de la entrevista. Un checklist que se tiene que hacer antes de hacer la entrevista. Vamos a revisar brevemente. Primer punto, repasar el perfil del puesto vacante. La experiencia que se requiere, los estudios que se requieren, los conocimientos técnicos, habilidades y actitudes o competencias necesarias para desarrollar el trabajo de manera efectiva. Segundo punto, repasar la solicitud o currículum vitae del candidato. No puedo llegar a la entrevista sin haber revisado el currículum vitae o la solicitud de empleo. En este currículum, al momento de revisarlo, debo de poner atención en los puestos más relevantes para el perfil en cuestión. El siguiente punto,
revisar los antecedentes del candidato, entre ellos los puestos o experiencia que no estén del todo claros o donde yo considere que necesito más información después de haberlo revisado. Señalar, si las hay, las brechas del empleo o periodos de inactividad. ¿Qué estuvo haciendo el candidato en ese periodo que no tuvo actividad? Otro punto importante en el chequeo es preparar la lista de preguntas a realizar al candidato para conocer sus conocimientos, habilidades y actitudes o sus competencias. Adaptar las preguntas dentro de lo que vamos a estar trabajando. Aparte de esta guía de entrevista, vamos a tener una guía de preguntas que vamos a examinar. Para cada competencia tendremos una guía de preguntas. De esta guía de preguntas vamos a tomar las más importantes y las vamos a adaptar estas preguntas de acuerdo a la experiencia del candidato y también del puesto. Por último, en estos antecedentes del candidato vamos a poner en orden la secuencia de las preguntas que vamos a realizar. Por último, en este checklist debemos de estimar el tiempo de la entrevista en cada una de las etapas que vamos a estar llevando. Estos requisitos o competencias de las que estamos hablando, que debo de revisar, se pueden adquirir a través de los análisis o descriptivos de puesto que se tienen en la organización, o en su defecto, si no hay un análisis o descriptivo de puesto, la requisición de personal que se realizó por parte del jefe directo del puesto con ayuda quizás de recursos humanos, o en caso de que ninguno de los dos documentos los tengamos, podemos recurrir a un análisis de puesto del mercado. ¿Cómo son las funciones de este puesto en una empresa similar a la mía? Vamos a trabajar ahora, te invito a que descargues en el área de descargables el descriptivo de puesto que ya está previamente llenado. Esto con la finalidad de que lo analices, veas las partes que contiene este descriptivo de puesto y entres a la parte de las competencias. Es muy importante que analices esta parte en específico porque es tanto de las competencias como de los conocimientos técnicos, es de donde vamos a elaborar las preguntas que vamos a realizar a nuestros candidatos. Por favor, examine este descriptivo de puesto y nos vemos en el siguiente video. Gracias.